Hola, soy Ale Karam, creadora del proyecto de sanación Mi Vida Iluminada. En este espacio, así como en todas mis redes sociales y en todos mis programas, te guío a través de tu proceso de autosanación, compartiéndote herramientas de espiritualidad práctica para que hagas con tu vida magia. Y te doy la bienvenida a tu podcast favorito de sanación, el podcast de Mi Vida Iluminada. Hello, ¿cómo están, queridas y queridos amigos del podcast? Estoy muy contenta de sentarme a grabarlo y pues antes que nada le pido una disculpa a mis amigos de YouTube. Una, porque el episodio pasado se me olvidó subirlo en video y lo estoy subiendo apenas. Y el segundo, porque este episodio 101 de este podcast pues solo lo voy a subir en video. Les cuento porque en este momento estoy en Guadalajara, vine a visitar a mi hermana que vive acá y pues ha sido una semana de mucho trabajo interior, más también una semana de estar muy presente con ella, ¿no? No es como cuando estoy en mi casa en México que pues puedo ocupar como hacer mis horarios de trabajo diferentes, ¿no? Entonces, en este momento, pues me estoy adaptando como a lo que tengo, a lo que puedo. Y, pues bueno, me fue muy complicado grabarlo en video, entonces, pues solo me van a escuchar más. Bueno, eso es lo importante, la verdad, del podcast. Entonces, pues le doy la bienvenida a todas, a todos. Llegamos al episodio 101 y este episodio 101 marca pues el inicio de una nueva era en el podcast y pues también esta transición que estoy viviendo con mi emprendimiento, pues de muchas cosas, ¿no? De tirar, no quiero decir tirar, pero de cambiar, de destruir, de darme el permiso de volver a empezar en todo, ¿no? Entonces, pues les agradezco que estén aquí y pues les doy la bienvenida a su podcast favorito de sanación en este episodio 101 y también al podcast de los sueños cumplidos, porque sé que muchas personas que escuchan este podcast, pues este podcast los ha acompañado en procesos de sanación súper profundos. Sé que este podcast los ha acompañado en las tristezas más profundas y en las alegrías más grandes. Sé que hemos reído juntos, sé que hemos llorado juntos y también sé que muchas personas escuchan este podcast y aunque no hayan tomado uno solo de mis talleres, que no hayan estado en un círculo de sanación conmigo, en una sesión de sanación, sé que solo escuchando este podcast han sanado. Y pues eso para mí es un sueño hecho realidad. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé, cuando estuve sentando las bases de esta escuela de sanación, mi sueño más grande es pues la sanación de la humanidad. ¿Y a qué me refiero con la sanación de la humanidad? Que todos y cada uno de los seres humanos recordemos que más allá del miedo que podamos tener, más allá de las heridas que podamos tener, más allá de las acciones que hayamos cometido, las decisiones que hayamos tomado, que somos amor y que al final del día eso es lo que importa, que siempre podemos volver a conectar con esa esencia divina y ese es el objetivo de todos mis programas y ese es el resultado que la mayoría de las personas tiene cuando toman mis programas. O sea, más allá de que manifestar la pareja o manifestar el dinero, manifestar el trabajo, realmente lo que manifiestan es volver a conectar con esa parte en ellos que dicen, soy amor y estoy sostenido y me amo y me reconozco y estoy en una paz profunda con quien soy. Y para mí eso es lo más importante. Y sé que muchas personas que escuchan este podcast han logrado tomar decisiones, han logrado resolver situaciones en sus vidas solo escuchando este podcast. Entonces, cuando yo empecé este podcast, nunca me imaginé que llegaríamos hasta aquí. Nunca me imaginé que fuera el espacio que es hoy. Realmente yo solo quería como un espacio en donde poner mis clases, los lives que hacía en Instagram, y pues que tuvieran acceso que estuvieran accesibles para pues las personas que lo necesitaran, ¿no? Hay veces que me escriben en Instagram y me dicen, Ale, y esto ha sido desde hace muchos años, ¿no? Ale, me estoy pasando por esto, ¿qué me recomiendas? ¿Qué hago? Estoy desesperada y cosas así, y entonces para mí hacer esos lives y todo eso era como dejar guías y como dejar
paso a paso, como dejar clases que les explicaran a ustedes lo que estaban viviendo, que les dieran luz de por qué están viviendo lo que están viviendo y qué hacer, ¿no? Y entonces dije, pues bueno, un podcast es más amigable, ¿no? Porque, a ver, seamos honestos, no es como que alguien diga como, ay, hoy tengo ganas de escuchar algo, voy a poner un live de Instagram. O sea, realmente o sea, las personas que hacemos lives, los hacemos, quien los vio, qué paz. Y, güey, nadie más los volvió a ver, nunca, en su vida. Entonces dije como, pues el podcast es una cosa más agradable, un formato más agradable, y nunca me imaginé que estuviera siendo escuchado en la cantidad de países que se ha escuchado, que llegara a tantas personas, nunca me lo imaginé. Entonces, para mí es demasiado especial y quiero empezar justamente este episodio contándote lo especial que es, porque para mí es un honor enorme, y perdón si me pongo como emocional en este episodio una vez más, cuando llegamos a vernos en presencial, y amo que me digan o que me escriban en DM o sí, que me manden un mensajito diciéndome, Ale, es que siento que somos amigas o que somos amigos. Y quiero decirte que sí somos, o sea, que no es algo que tú lo sientas como, ay, estoy aquí alucinando de que Ale es mi mejor amiga. No, realmente lo somos, porque tú me recibes, tú me escuchas y me tienes la confianza de compartir conmigo tus procesos, ya sea que me los mandes en un correo, en un mail, que diga en un DM, o que los vivas simplemente como diciendo, claro, Ale tiene razón en esto. Pues esa es la amistad, ¿no? Sí somos porque nos reímos, porque lloramos juntas, juntos, porque te cuento cosas que normalmente pues no le cuento a nadie. No es como que vaya por la vida y diga como, hey, tuve esta reflexión, ¿sabes? O sea, es como que hay muchas cosas que hablo en este podcast, muchas cosas que incluso hablo en el newsletter, que si no te has suscrito te invito a que te suscribas en mi página www.mividailuminada.com, que solo comparto ahí, ¿no? Entonces, por supuesto que esto es una amistad, ¿ok? Porque aunque tú creas que estás viviendo procesos en soledad, no lo estás viviendo en soledad, lo estás viviendo conmigo. Y pues al final aquí estamos juntos. Entonces, o juntas, quiero darte las gracias con todo mi amor. Y quiero hacerlo. Ay, perdón. Porque no quiero que nunca en la vida, o sea, no quiero nunca en la vida darte por sentado o sentada en mi vida. No quiero como asumir que es normal y natural que estés aquí, ¿sabes? No quiero asumir que siempre vas a estar del otro lado. Yo sé que el que tú escuches este podcast, que el que tú le des play, es una decisión que tú estás tomando, que implica dejar de hacer otras cosas, que implica dejar de escuchar a tu cantante favorito, que implica dejar de escuchar otros podcasts, que implica dejar de ver una serie, dejar de escuchar las voice notes inmensas de 1000 horas de tus amigas, que pues que implica muchas cosas el que tú estés eligiendo escucharme. Entonces, no quiero nunca dar por sentada tu energía, no quiero nunca dar por sentada tu presencia, y no quiero que tú creas que para mí es algo como pues normal, ¿sabes? Para mí es muy extraordinario, y no deja de sorprendernos ni a mí ni al equipo de Mi Vida Iluminada saber que estás del otro lado. O sea, para nosotros de verdad es increíble, o sea, es como que no deja de sorprendernos. Entonces sí quiero que darte las gracias, sí quiero que sepas que te reconozco tu presencia, que la veo, ¿sabes? Que la veo, que estás aquí, y que para mí eso es un tesoro. Y así quiero arrancar esta nueva era, esta nueva era de Mi Vida Iluminada, del podcast de Mi Vida Iluminada, pues reconociendo todo el camino que hemos recorrido juntas o juntos. Y así sea la primera vez que escuchas este podcast, pues quiero darte las gracias, porque tú al darle play ya estás siendo parte de esta comunidad. Entonces, pues para mí es demasiado gratificante estar en este capítulo 101, porque pues tú vas a ver una nueva imagen en el podcast, vas a ver una nueva portada, que espero que te guste. A mí me encantó, me gustó muchísimo. Normalmente como que todas estas portadas de podcast y todo el diseño apunta como la tendencia es todo lo aesthetic, y si tú tienes un
un proyecto y esa es tu imagen o esa es como, sí, o sea, como el feeling de tu marca, no es ningún juicio, no es nada de eso. Eh, Más en mi vida iluminada siempre he querido como que no ser igual a todo lo que se está viendo, ¿sabes? Como esta imagen como beige con tonos, pues sí, como muy neutros y así. Entonces para mí es como colores. Entonces pues sé que es diferente a lo que es el branding en este momento en absolutamente todos los proyectos, más pues espero que te guste. Entonces, para mí esta nueva era, y te lo quiero contar porque pues te voy a contar una historia en este episodio que al final te voy a terminar dando tips y ya sabes, termina como con una clase con herramientas para que tú puedas aplicar. Más, pues todo esto no es como que un día desperté y dije como que, ay, estos colores están chidos, ay, como que esta cosa está padre, como que no, todo esto, todos los cambios que se están viviendo hoy en mi vida iluminada han venido de un proceso de autoconocimiento, de irme profundo en mí y decir qué quiero con mi vida iluminada, qué personas son las invitadas en mi vida iluminada, qué personas son las que quiero que estén en mi vida iluminada y qué personas son las que quiero que se sientan atraídas por mi vida iluminada, para quién quiero abrir espacio, ¿no? Entonces, la verdad es que todo eso se ha traducido pues en una serie de palabras, en una serie de colores, en una serie de imágenes, de elementos que para mí representan eso. Entonces, pues bueno, todo esto llega a este 2023, escúchenme, 2024, ya se los he contado. Y aquí empieza la narración de mi historia. Y pues bueno, espero que tomes café, galletas y que disfrutes esta historia porque te voy a contar justo cómo empecé a ser rica, famosa latina, que es como para mí es, ¿cómo decirlo? Como una forma de vivir, de mirarme y de abrir las posibilidades de lo que creo, de lo que quiero para mí en esta vida. Y este proceso de rica, famosa latina empezó en el 2020. Y pues bueno, como ya les he contado muchas veces, 2022 viví el año más duro de mi vida emocionalmente. El 2023 fue año de reconstruirme, de sanar mi alma, de sanar mi corazón, pues sí, o sea, de dejarme sentir. Y para mí esos años, o el 2023, el negocio fue lo que menos importó. O sea, era como que no me importa absolutamente nada. Entonces dejé de hacer muchas cosas que fueron las bases que crearon a mi vida iluminada y las retomé este año, ¿no? Retomé este año esas bases y puta, los resultados se están viendo impresionante, o sea, de una manera impresionante, y justo es lo que les quiero contar. Entonces, bueno, en el 2020 yo decidí que sería rica, famosa latina. ¿Y de dónde viene rica, famosa latina? Si no lo sabes, hubo un reality que era horrendo, que se llamaba Rica, famosa latina, donde estaban como puras señoras ricas que uno no entendía porque eran millonarias, que eran famosas por alguna razón, algunas por algún escándalo, bueno, o sea, la verdad sí, como un escándalo, y latinas, ¿no? Que eran como latinas viviendo en Estados Unidos. Y entonces con mi mejor amiga siempre bromeábamos de que en rica famosa latina, ¿no? Y entonces sacábamos outfits y era como, no, ese outfit de rica famosa latina, ¿qué? Y así, entonces yo dije como, güey, yo quiero ser rica famosa latina, porque si bien mi negocio había empezado en el 2018, pues traía un ritmo y había crecido bastante versus cuando lo empecé. La verdad es que traía un ritmo de trabajo y un ritmo de vida que no me hacía sentir a mí rica famosa latina. Y a ver, o sea, como que para mí justo el ser rica famosa latina era como una forma de vivir holgada en todos los aspectos, holgada en tiempo, holgada en dinero, holgada en posibilidades, ¿sabes? O sea, que no se me cerrara el mundo. Entonces yo en 2020 decidí que iba a ser rica famosa latina. Y entonces empecé a vivir, o sea, empecé a seleccionar cosas en mi vida que me hicieran sentir rica famosa latina, como por ejemplo, o sea, yo amo el animal print. Y entonces para mí mis outfits de animal print son de rica famosa latina. Y entonces, por ejemplo, si iba a dar una clase, era de que yo me ponía mi outfit, mi vestido de animal print, que tengo varios. Y para mí es como que, güey, este vestido es de rica famosa latina y punto. Entonces, bueno, eh,
déjenme ver, yo aquí escribí mi guión y ya se me perdió, espérense. Entonces, bueno, en todo este show de lo que les digo, de que yo quería vivir de una manera holgada, en el 2020 me di cuenta de que no vivía de esa manera, ¿no? O sea, en el 2020 que fue, o sea, que estábamos en el pleno encierro y que se supone que todo tenía, o podía ser para mí, por mi negocio y demás, como mucho más holgado, mucho más ligero, como en tiempo y todo eso, yo estaba agotada, amigos. O sea, yo hacía mis programas de sanación, como que yo en el 2019 empecé con la escuela en digital, con los programas en digitales, seguía haciendo cosas presenciales, más seguía como en cosas digitales. Más en el 2020 hacía eso, hacía círculos en línea, daba sesiones individuales, o sea, yo creo que al mes daba 30 sesiones individuales, o sea, no, yo vivía, estaba agotada. Y yo no hago sesiones individuales tan recurrentemente porque me cansan mucho, esto ya se los he contado, o sea, para que yo pueda estar al 100 en una sesión individual, tengo que, o sea, de verdad, mi rutina personal para yo estar al 100 compartiendo sanación, ya sea en círculo o ya sea en sesión individual, incluso cuando me conecto a mis clases pues en mis sesiones en vivo de mis programas, que son una vez a la semana, yo hago toda una serie de pasos, ¿no? O sea, yo hago toda una serie de necesito haber dormido tantas horas, necesito tomar una siesta antes, necesito haber comido algo que me dé como mucha fortaleza, y necesito haber consumido, o sea, no haber consumido como tonterías, ya sabes, como en la tele, en el cine, en el celular, o sea, como que sí me tengo que poner en un estado bastante enfoque, y es como que toda mi energía está en eso. Entonces para mí es súper complicado grabar podcast, es súper complicado hacer post y todo eso. Entonces yo estaba haciendo todo esto en el 2020 y pues bueno, basta, no sé qué expresión iba a decir, pero, o sea, como que qué expresión va con esto, la tenía pero se me olvidó. En el 2020 estaba súper cansada y mis objetivos financieros se daban, pero yo no los estaba disfrutando. O sea, porque estaba tan cansada que y sentía que ocupaba tanto de mí en, en dar a los demás, que lo que recibía en términos monetarios no era suficiente, ¿no? Y entonces hice una vez un examen de conciencia y dije como que, güey, o sea, estás viviendo la vida de tus sueños, y era como no. O sea, sí, el negocio me está dando los resultados monetarios, sí, pero esto se aleja muchísimo de la vida de mis sueños. Y, y entonces dije como, ok, ¿qué tengo que hacer? Cabe mencionar que en ese momento yo súper meditaba, yo hacía de que mis rituales con cuarzos, yo hacía mis rituales con velas, yo hacía como muchas cosas. La parte mágica no se iba, pero de todas formas había cosas que, aunque yo manifestara tiempo y descanso, amigos, no lo tenía, ¿no? Y entonces pues es en el 2020 que yo llego a esta enseñanza en la que comparto y que les he compartido aquí de ser, tener y hacer, ¿no? Que creemos, y esto era mi forma de verlo en ese momento, que yo decía, bueno, cuando genere tanto dinero al mes o tanto dinero en mi negocio, voy a poder dejar de hacer tal y voy a poder entonces ser rica, famosa, latina. Y entonces me encontré con que la fórmula era al revés, era como no, tienes que actuar ya como esa versión tuya que ya es rica, famosa, latina, y tomar las decisiones que esa rica, famosa latina tomaría para tener la vida que quieres. Obviamente para mí fue súper, o sea, fue un salto de fe, porque fue como que, ok, mi versión rica, famosa, latina no daría sesiones individuales todos los meses. O sea, no daría 30 sesiones individuales todos los meses, ¿sabes? O sea, esto no pasaría. Mi versión rica, famosa, latina no, sabe, o sea, como que no tendría tantos círculos de sanación al mes. Mi versión rica, famosa, latina no estaría creando programas todo el tiempo. Entonces, o sea, eso implicó para mí un salto de valentía de decir, güey, ¿qué haría mi rica famosa latina? Y entonces fue como, ok, se cancelan las sesiones individuales, tengo más tiempo y más espacio, mi rica famosa latina haría ejercicio, yo en ese entonces no hacía ejercicio, mi rica famosa latina no tiene el pelito que tiene, porque en ese momento yo venía con una melena súper
maltratada, de que me había hecho tratamientos como para quitar el frizz, lo que en México se conoce como el aminoato, y me lo hizo en Colombia y es un reposicionamiento de aminoácidos. Y bueno, sí te deja el cabello, el pelito, ¿cómo se llama? Pues liso, bla, bla, bla. Pero cuando eso se va, o sea, bueno, no, mi pelo era terrible. Entonces fue como que necesito aprender a cuidar mi melena, pues, o sea, o raparme, porque yo ya no aguantaba. Y era como, o sea, empecé a tomar una serie de decisiones que para mí implicaron, pues, para empezar, salir de lo cómodo, ¿no? Salir de lo cómodo. A veces, y era lo que les decía en el episodio de qué necesita la vida de tus sueños de ti. Que dices, ok, para mí no es cómodo dar 30 sesiones de sanación al mes, no es cómodo, es muy cansado, más es lo conocido. Entonces, como es lo conocido y funciona, mantenerme ahí. Eso implicó sacarme de lo cómodo, ir a lo incómodo, ir a la incertidumbre y decir, bueno, pues a ver si el negocio funciona de esta otra manera. Bueno, y ojo, en el 2020 yo no tenía ayuda, no tenía a Made, no tenía a Nuri, entonces yo gestionaba todo lo de la escuela, que era, pues, correos a alumnos, subir cosas a la plataforma, comunicación de que, oigan, ya está esto, de que, ay, Ale, no puedo entrar a la plataforma. No, bueno, yo hacía absolutamente todo, ¿no? Entonces, pues fue como, ok, ¿qué haría mi rica famosa latina? Delegaría. Obviamente me dio terror incluir a alguien en mi negocio, porque aparte yo venía de haber tenido como estas amigas que me robaban mi trabajo. Entonces era como que, güey, no confío en nadie para entrar a esta parte, ¿sabes? O sea, quiero a alguien que esté en temas de sanación, pero que sea leal, ¿sabes? O sea, y que sea leal al proyecto. Y pues bueno, manifesté a Nuri, que entró en diciembre del 2020. Entonces, bueno, empecé con un proceso y a ver, ahorita les estoy contando toda esta historia, pero al final les voy a dar como algunos tips y todo esto. Entonces, digo, ok, ¿qué necesito para ser rica, famosa, latina? Y fue como, necesito empezar a tratar a mi vida iluminada como un negocio. O sea, no como un proyectito, no como un emprendimiento, es como, güey, un negocio. Y también contraté, por ejemplo, los servicios de finanzas. ¿Cómo se apellida Vale? Se me olvidó, perdón. Pero Vale, si escuchas esto, te mando un saludo. Eh, Ibarrola, Vale Ibarrola. Y pues me ayudó a hacer un presupuesto, porque a ver, o sea, creemos que necesitamos tener todas las respuestas, que dices como, claro, en mi negocio yo sé hacerlo todo. Y yo creo que la base para crecer en tu negocio, en tu carrera profesional y en la vida es reconocer que no sabes hacer muchas cosas y tener la humildad de pedir ayuda, tener la humildad de decir, ok, no sé hacer esto, aprendo, ¿va? Entonces, pues bueno, me ayudó Vale, la verdad me fue súper bien con ella, hasta la fecha sigo aplicando lo que aprendí con ella. Y entonces empecé a trabajar, llegó a mí la metodología de los 90 días, esta metodología que es muy como de empresas, habla de ponerte metas, objetivos cada 90 días, ¿no? Y esos objetivos los aterrizas en el objetivo general de los 90 días, los aterrizas como en objetivos mensuales y en objetivos como semanales incluso, y esos objetivos los aterrizas en acciones. Entonces, puta, yo cuando empecé a hacer este trabajo, amigas y amigos, fue súper rudo y súper retador, porque yo era como, ¿cómo que no solo se manifiesta con velas? O sea, ¿cómo que si, o sea, solo hablándole al universo no se manifiesta? Y es como, no, es que sí se manifiesta, pero necesita acción. ¿Y qué crees? Que tus acciones no están hablando en congruencia con lo que estás pidiendo. Sigues en un desorden, sigues tratando tu negocio como si fuera un proyectito, vas al día, no estás permitiendo que la organización crezca, no te estás desarrollando como una líder, ¿no? Y entonces para mí fue súper duro, súper duro. Más, ¿qué pasa? Que yo dije, pues esto está siendo incomodísimo, porque aparte obviamente yo me salí de mi trabajo de oficina, porque yo decía como que, ay no, a mí esas cosas tan estructuradas y tan formales a mí no me gustan, a mí tener una planeación, a mí eso no me gusta, pero claro, ¿de dónde venía el no me gusta tener una planeación? De no querer tomar responsabilidad, de
O sea, y me encontré que muchas personas en este mundo espiritual nos escudamos en esas cosas como, ay, no, a mí esas cosas de tener horarios y de tener que llegar al mes y de tener que, ¿sabes? O sea, como que el tiempo y estructurarme y hacer una planeación mensual de lo que voy a publicar en mis redes sociales, a mí eso no me gusta porque yo comparto lo que me nace del corazón. Y es como, sí, puedes compartir lo que te nace del corazón, pero lo que no quieres es tomar responsabilidad. Y yo me tuve que decir la verdad y decir, güey, no quiero tomar responsabilidad. Más si no tomo responsabilidad yo, ¿quién la va a tomar? O sea, si no me hago cargo yo de mi vida, cargo de mi negocio, güey, nadie lo va a hacer. Y entonces para mí fue incomodísimo empezar este plan de objetivos de 3 meses, porque justamente fue como, ok, necesito planear mis semanas y necesito planear mis meses y necesito ponerme metas y hacerlo pertinente para llegar a esas metas. Entonces fue súper incómodo, pero eso sentó las bases para que mi vida iluminada fuera la escuela que es el día de hoy. Y a mí el día de hoy me da demasiada alegría que, o sea, recibo correos de personas diciéndome, Ale, quiero trabajar en mi vida iluminada. Y eso a mí me parece increíble, o sea, porque es como que, wow, la imagen de fortaleza y la imagen de buena vibra que da mi vida iluminada como para que las personas se sientan en la confianza de decir es una organización en la que quiero trabajar. Amigas y amigos, yo nunca me imaginé que eso pudiera llegar a ser. Entonces, ¿qué resultados tuve? O sea, ¿qué resultados tuve como de mediados de 2020 y 2021, incluso hasta el 2022, que fue un año súper duro? Seguí trabajando con esto. O sea, era como que mi barco se hundía, pero amigas y amigos, yo me aferraba a mis 90 días, ¿sabes? A mis objetivos de 90 días. Yo decía, como tengo el agua hasta el cuello en lo emocional, pero vamos por esos objetivos, ¿no? Entonces también por eso el 2022 fue un año muy bueno. Entonces, bueno, ¿qué empezó a pasar? Que empecé a tener meses de 6 cifras. O sea, empecé a generar más de 100,000 pesos en mi negocio, lo cual para mí antes era impensable, amigos. O sea, yo decía como, ¿qué? Empecé a ahorrar, dejé de dar sesiones individuales. Y entonces, ¿qué pasó? Que empecé a generar más dinero haciendo menos, ¿no? O sea, ya tenía tiempo. Ya era como que contraté a Nuri, o sea, en el 2020 contraté a Nuri, finales del 2020, en el 2021 llegó Made, como por ahí de septiembre. Sí, septiembre, agosto, fue justamente por estas fechas. Made está cumpliendo 3 años en mi vida iluminada. Y entonces, obviamente, dejé de pasar muchísimo tiempo de que editando los videos de YouTube, me di tiempo de crear, ¿no? De crear estos podcasts. Ya tenía tiempo de sentarme a leer un libro, ya tenía el lujo de decir el viernes no trabajo, y empecé a generar más dinero haciendo menos, lo cual me parecía espectacular. Empecé a hacer ejercicio, cosa que yo decía, a mí no me gusta el ejercicio. Bueno, hoy es como que, güey, el ejercicio no me lo puedo quitar de mi vida. O sea, de verdad es súper importante, lo amo, lo disfruto. Y ya no solo es como perseguir un objetivo de músculo, un objetivo de quiero que mi cuerpo se vea como tal. Simplemente es como decir, güey, qué belleza y qué delicia poder hacer ejercicio. Y aquí en mi guión les puse, aprendí a cuidar mi melena. Y eso dio paso a que fuera lo que es hoy. O sea, es impresionante el cambio que dio mi melena. O sea, al día de hoy, por ejemplo, ayer fui con mi hermana a cerámica y una de sus compañeritas de cerámica, una señora divina que sigue a mi vida iluminada, me ve y me dice como, ay, mi vida iluminada, me encanta verte. No, pero lo que más me gusta de verte en Instagram es tu melena, ¿no? O sea, y eso para mí es demasiado impresionante también, porque a ver, o sea, yo hace 4 años me quería rapar. O sea, yo dije, güey, mi opción es raparme y usar peluca. O sea, este pelo es incontrolable. Entonces, bueno, abrí el espacio energético para contratar a Nuri. Esto pasó en el 2020, luego llega Made. Y pues bueno, después de seguir esta metodología en 2021, se sentaron las bases de lo que es la escuela de mi vida iluminada y que, o sea, que eso lo dejamos en pausa 2022-2023 y que hoy estamos retomando. Más que dices como que, güey, el sueño siempre estuvo ahí y que ya se los he contado en los episodios. Y bueno, en el 2021 contratamos unas oficinas hermosas y de rica, famosa latina, claro que sí. Se lanzó el podcast, tuve el primer año de 7 cifras en mi vida iluminada, que eso a mí me pareció también impresionante. O sea, es que se los juro, amigos, que yo nunca soñé tener
o vivir lo que es hoy mi vida iluminada. O sea, se los juro que yo cuando lo lancé y me pongo como muy emocional, porque digo, no puedo creer que lo estoy logrando, no puedo creer que lo logré, no puedo creer todo lo que sostiene mi vida iluminada y, o sea, me parece muy impresionante. Y bueno, todo eso me llevó a que me hicieran un artículo en Business Insider, ¿no? O sea, en Business Insider como la sanadora que renunció a su trabajo de oficina eh, tiene una empresa de 7 cifras. Y pues bueno, la verdad es que en el 2023 dejé mucho mis números, o sea, y de hecho voy atrasada con eso, todavía no sé en cuánto cerró y eso está como, me estoy poniendo al corriente, todavía no sé en cuánto cerró mi vida iluminada en el 2023, más en los meses que llevo, realmente los meses o sea, con todo y que me dediqué a leer El Señor de los Anillos, o sea, amigas y amigos, yo el 2023 lo único que hice fue hacer TikToks, hacía como 3 TikToks al mes, ni siquiera hacía tantos, o sea, ponte un TikTok por semana, que eso le dio mucha exposición a mi vida iluminada. No me importó crecer en Instagram, era como que si de pronto publicaba en Instagram, me dediqué a hacer los círculos de sanación de útero, a leer, o sea, leí todos los libros de fantasía, bueno, no todos, me faltó leer Harry Potter, pero bueno, me leí El Hobbit, El Señor de los Anillos, Drácula, que qué librazo, y yo me disocié de la realidad y me fui así, o sea, yo solo hacía eso. Y mi vida iluminada me sostuvo, o sea, lo cual me parece, y sostuvo que Nuri permaneciera en el equipo, que Made permaneciera en el equipo, pues, o sea, la operación no paró, ¿no? Y entonces, pues, me parece muy impresionante haber sentado las bases los años anteriores para hoy vivir eso, ¿no? Entonces, pues claro que todo eso se sentó cuando yo declaré y dije, yo voy a vivir como rica famosa latina. Pero no solo fue declararlo, no solo fue decir universo, y perdona a mis amigos de Access, de las barras de Access, no solo fue como decir, universo, ¿qué más es posible? ¿No? Y sentarme a esperar. No fue simplemente decir, como voy a hacer mi ritual de luna llena y a ver qué llega, ¿no? No fue eso. Fueron años y meses de mantenerme un día sí y al otro también viviendo y tomando responsabilidad de lo que implicaba convertirme en rica famosa latina, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí viene, después de toda esta historia que espero que hayas disfrutado, ¿cuáles fueron las claves de la manifestación? O sea, ¿cuáles fueron las claves de la manifestación que me llevaron a ser rica famosa latina? Y ojo, cuando yo hablo de rica famosa latina, tampoco es así como que, güey, que mi cuenta de banco todos los meses se haya mantenido de que en millones de pesos. No, o sea, hubo meses que en estos años que mi cuenta de banco estaba en 0 pesos. O sea, en 0 pesos, pero yo seguía con la certeza de que era rica famosa latina. Y entonces, ¿qué pasaba? Que yo generaba el dinero, ¿no? Que era como, pues listo, está en 0 pesos, pero como soy rica famosa latina, genero el dinero para vivir y para sostener mi negocio y para sostener mi vida de rica famosa latina. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron las claves de esa manifestación? El punto número 1, queridas amigas y queridos amigos, y es lo que yo veo, o sea, todo lo que voy a mencionar a continuación es como todo lo que yo veo que hace falta en todo el tema de manifestación que se ve en redes sociales, que a veces se vive mucho desde la magia y justo mucho desde, no, es que tú llama a tus angel numbers, ¿sabes? O sea, como tú pides señales del universo y entonces ves 111 y significa vas por el buen camino, pero amiga, amigo, no estás haciendo nada, ¿sabes? O sea, es como que sigues en la misma incomodidad. En el ejemplo de mi historia es como que, a ver, yo veía plumas cuando sacabas a pasear a Pepper o veía mis angel numbers de 222, 555, el número de la abundancia, el 8, ¿no? Y por ejemplo, el número de mi departamento es 602, que lo sumas y es 8. Y entonces, ¿cómo se llama? Yo decía como, claro, o sea, es que yo veo señales de abundancia en todo momento. En el 2020 yo era esa persona de la abundancia está ahí, pero ¿qué pasaba? Que no la sentía. Entonces como que llegaba un punto en el que decía, o sea, es que todo esto que estoy viendo, pues no lo estoy sintiendo. ¿Y por qué? Porque pues no estaba tomando responsabilidad.
por todos los puntos que te voy a decir a continuación. Punto número 1, reconocer el gap, reconocer la brecha que existía entre mis sueños y mi realidad presente. Y aquí les escribí, vivía un poco en Fantasy World, un poco como que si medito, si hago mi carta al universo, las cosas van a llegar. Si hago afirmaciones, si hago mi caminata de afirmaciones, obviamente las cosas van a llegar. Y la realidad era que pues eso no era suficiente, o sea, tenía que reconocer, ok, ¿qué me falta para ser esa persona? ¿Qué me falta para vivir la vida de mis sueños? ¿No? Y creo que esa es una parte muy dura, es una parte muy que te confronta durísimo y que da mucho miedo porque empiezan estas cosas de no soy suficiente, no tengo la preparación, no esto, no el otro. Y entonces aquí viene el punto 2, que es tomar la responsabilidad que te toca. Ok, a ver, lo que les decía, puta, pues es que estoy ingresando muchísimo dinero a mi negocio, pero así como lo ingreso se va, puta, ¿qué necesito? Aprender de finanzas personales, ¿sabes? Entonces, ok, tomo responsabilidad, contrato a Vale, o me veo un video en YouTube, o me leo un libro, o, ¿sabes? O sea, es como tomo responsabilidad y empiezo a hacer las cosas diferentes, ¿ok? Empiezo a llevar un control de mis gastos, empiezo a ahorrar una parte, un porcentaje de todos mis ingresos. ¿Qué tengo que hacer? Tomo responsabilidad. Y tomar responsabilidad implica reconocer que todo lo que no ha pasado en tu vida, bueno, voy a hablar de mi vida, reconocer que todo lo que no había pasado en mi vida era por algo que yo estaba haciendo o que no estaba haciendo. Ejemplo, no ha pasado en mi vida que sienta la abundancia o que tenga tiempo libre porque no he dejado de hacer, sesiones individuales, ¿sabes? No siento la abundancia financiera. ¿Por qué? Porque aunque estoy ingresando mucho dinero en mi negocio, estoy gastando más de lo que estoy recibiendo. Entonces fue tomar responsabilidad y decir, a ver, o sea, no victimizarme con el universo y decir, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué todo es tan duro? ¿Por qué todo es tan difícil? Y que, ojo, he tenido de esos momentos muchísimo. O sea, este año los he tenido. Hace un par de meses que me enfermé, o sea, yo decía, ¿por qué todo es tan difícil? ¿No? Y estuve en ese lugar y regresé al punto de decir, pues toma responsabilidad, ¿qué estás haciendo y qué no estás haciendo? Todo lo que sucede, y fue así como poner todo lo que pasa en mi vida es por mí. Y no desde un lugar de culpa, sino de decir, si está pasando por mí, entonces puedo cambiarlo, ¿no? Entonces, dejar de jugarle a la hippie antisistema de, ay no, es que a mí la estructura no me gusta, es como que, güey, la estructura y la disciplina, y justamente antier me vi con mi hermana la película de Pequeñas Grandes Amigas, Cristo, lloramos durísimo. Y entonces una de las frases que la niña le dice mucho a Brittany Murphy es, los fundamentos son la base de la diversión. Y entonces es como, claro, la disciplina es la base de la diversión, la estructura es la base de la diversión. O sea, no solo es como, bueno, yo manifiesto 888, universo muéstrame, me pongo mi cuarzo dorado, que no me acuerdo cómo se llama, y entonces yo soy abundancia y me baño en lentejas y lo que tú quieras, porque soy abundancia, pero no estás siendo congruente con tus acciones. ¿Por qué? Porque vas y gastas más de lo que tienes. ¿Por qué? Porque vas y ¿cómo se llama? No haces lo necesario para generar ese dinero, ¿no? Entonces es como, o no lo estás haciendo de manera que ese dinero llegue. Entonces cambiemos la estrategia, ¿va? Entonces tomar responsabilidad. Y punto número 3, la estrategia. O sea, yo esto de estrategia, o sea, salí de pues una escuela de negocios, estuve trabajando en una consultoría de negocios, aprendí muchísimo, estuve trabajando en investigación de mercados, en una empresa transnacional enorme y, o sea, todo lo que escuchaba era estrategia. Entonces, obviamente yo decía como que, güey, yo no quiero estrategia, yo quiero como que despierto, tengo la iluminación, actúo y entonces las cosas suceden. Y entonces justamente fue como que no, deja de vivir en Fantasy World, las cosas no suceden así. Y no solo en el tema de los negocios, amigas y amigos, también en el tema de las relaciones personales, también en el tema de los objetivos personales de vida, de me quiero cambiar de casa, de me quiero cambiar de país, quiero estudiar otra cosa, quiero prepararme para no sé qué, quiero incluso
hacer un maratón o hacer un triatlón o certificarme en yoga. O sea, es como que, a ver, las cosas no van a llegar porque un día las visualicé, porque vi mi 888, porque me salió una carta en el oráculo y dijo, sí, vas por buen camino. No, no va a llegar así. Entonces, una estrategia. ¿Y qué es la estrategia? Y se los juro, soñé con esto. Soñé que daba un bootcamp con mi hermana de negocios y que yo les compartía esto. Y estaba bien padre porque mi hermana las levantaba a 6 a hacer ejercicio. Tal vez si tú me estás escuchando del otro lado dices, cero se me antoja tu bootcamp. Pero en mi sueño era fabuloso. Entonces yo en mi sueño les decía justo lo que les voy a decir en este momento. ¿A qué me refiero con estrategia? Tener claridad de tus objetivos sin miedo. A mí me daba mucho miedo poner objetivos y es algo que me sigue dando mucho miedo. Tener claridad y ponerlo como una meta. O sea, es como decir, a ver, yo a final de año no tengo una deuda. Yo a final de año ya tengo condición para correr 5 kilómetros sin cansarme, ¿no? Y ahorita les pongo el ejemplo del running porque pues es algo que ahorita estoy aprendiendo, ¿no? Estoy aprendiendo a correr. Ponerte una meta es decir, ¿sabes qué? Yo de aquí a que acabe el año no voy a tomar o no voy a fumar o me voy a poner la meta personal de ir a terapia cada mes, ¿sabes? O de que me voy a meter por fin al curso de inglés y, o sea, de aquí a que acabe el año tengo que mantener una conversación en inglés o en francés o en italiano o en lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ponte una meta clara. Punto número 2, esa meta aterrízala en acciones. O sea, esa meta, ese objetivo, aterrízala en acciones. Ok, si quiero aprender a hablar en inglés y mantener una conversación de negocios, ¿qué necesito hacer? Punto número 1, inscribirme a clases. Punto número 2, tomar las clases. Llueva, truene, relampaguee, esté desvelada, tenga trabajo, lo que sea, yo me presento a esas acciones, que diga esas clases. Punto número 3, no solo me presento a mis clases, hago mi tarea. Llueva, truene, relampaguee, tenga sueño, me haya desvelado, esté de viaje, yo hago mi tarea, ¿no? Y punto número 3, poner fecha a esas acciones. O sea, como lo que te dije, yo de aquí a fin de año, y por eso los objetivos a 90 días son tan importantes, porque como que tú dices, bueno, 90 días cuando los estableces, pero es como, ok, ya pasó un mes, ok, tengo que ver cómo vamos para ir avanzando sobre eso. Entonces, la metodología de los 90 días, se los juro que es una cosa espectacular. Entonces, si tú te das cuenta, todo esto que te dije, para que mi vida iluminada sea lo que es el día de hoy, no se hizo, y lo repito una vez más, no se hizo con rituales, no se hizo porque le recé a no sé quién, no se hizo porque todos mis precios terminaban en 8, no, ¿sabes? O sea, se hizo con una estrategia, se hizo tomando responsabilidad y tomando acción, ¿ok? Entonces, y siendo congruente con lo que yo quería, como si yo quería tener una empresa que me sostuviera, me estaba comportando como una hippie, pues que no, que hay yo súper en contra del sistema, no, ¿ok? ¿Por qué? Porque actuar desde ese punto solo me estaba dando lo que yo no quería y cuando empecé a actuar con estructura tuve la libertad de hacer lo que yo quería. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto que te cuento de la estructura, todo esto que te cuento de las acciones, todo esto que te cuento de, sí, de tomar acción, de ponerme una meta y todo eso, o sea, hice una mezcla perfecta con mis herramientas energéticas. O sea, yo intencionaba, o sea, mis meditaciones de todos los días, seguía haciendo mis meditaciones de todos los días. O sea, implementé cosas. Por ejemplo, siempre que es un lanzamiento, yo me reúno con mi equipo y hacemos una meditación y llamamos a la gente que queremos para ese lanzamiento. Qué tipo de personas queremos, y me refiero a qué tipo de personas, es como personas que estén súper comprometidas con su sanación, personas que, y cuál es el objetivo que queremos de ese proceso, ¿no? Es muy impresionante porque el objetivo que ponemos en la intención pre-lanzamiento es cómo se van las alumnas cuando terminan el programa. Entonces, pues todo eso sigue así, ¿no? Yo cada que, por ejemplo, antes de empezar a grabar un podcast, pido ser el canal, ¿no? Y ustedes, o sea, en los episodios que son como que sé que pueden moverlos mucho, empezamos con una meditación. Haz de cuenta que así yo me siento trabajar.
si yo voy a hacer una publicación en Instagram, si yo voy a hacer un TikTok, es como, ¿cuál es la intención? Y es como hacer como una meditacioncita, como conectar con esa intención y decir, quiero esto. No solo es como voy a hacer el trend viral, pues no, ¿sabes? Todo tiene una intención. Entonces, pues las cosas que para mí me parecían muy retadoras, como sentarme a hacer números, como sentarme a poner objetivos, como hacer un Excel o lo que sea, dejó de sentirse súper acartonado. Y aunque tenía mis metas y mis objetivos claros, pues me di cuenta que podía utilizar mis herramientas energéticas para tener como esta expresión que se llama acciones alineadas, ¿no? Como decir, ok, voy a escribir un post de Instagram, por decirte una cosa, voy a grabar un podcast, lo que te decía. Y entonces, como conectar con eso y decir, ¿de qué tengo que hacer el podcast? ¿Qué tengo que hablar? ¿Cómo me tengo que sentir? Y entonces eso abrió la puerta a conectar aún más con mi intención, o sea, con mi intuición, perdóname. Y entonces a mí me pareció una cosa muy loca que de algo que sea como tan institucional como tener una reunión semanal con mi equipo, como tener un Excel de planeación, como todas esas cosas que son como tan de empresa, como tener metas y todo eso, me parecía una locura que eso me abriera el espacio y el tiempo y como la energía de conectar más con mi intuición, como de decir qué es lo que se tiene que hacer. Y entonces, no, para mí, o sea, esa ha sido la clave del éxito, como hacer sí mi estructura, sí todo, más meter como todas las herramientas mágicas que tengo y entonces, ¡pum!, nace mi vida iluminada. Entonces, pues bueno, de todo eso ha terminado en que mi vida iluminada es el espacio tan auténtico y tan humano que es. O sea, como algo que parece que yo desperté y dije, como, ay, voy a hablarles de esto. No quiero decirles que estaba súper planeado, más sí hay toda una serie de cosas atrás, ¿sabes? O sea, yo en la planeación que hago con el equipo es cómo queremos sentirnos, qué queremos que la gente sienta, qué queremos que la gente se lleve de esto. Y entonces es como que queremos que se sientan felices, queremos que se sientan confiados, queremos que se sientan, ok, y entonces es como, listo, ¿de qué le puedes hablar a una persona para que se sienta confiada? Y entonces abro el espacio, conecto en mi meditación y ¡pum!, salen los episodiazos que han salido, ¿no? Entonces, es muy impresionante. Así fue como esta escuela empezó a ser la escuela de mis sueños, porque no solo da los resultados numéricos, lo que les decía, sino que también me hace sentir muy orgullosa de todo lo que hacemos. O sea, lo que yo les decía, a mí me parece impresionante que haya personas que me escriban, Ale y equipo, quiero trabajar con ustedes. Me parece súper impresionante que mi vida iluminada de esa imagen de empresa, ¿sabes? Como para decir, yo podría pedir trabajo ahí. Y me parece muy impresionante, pues, todo el alcance que ha tenido mi vida iluminada desde sus inicios. O sea, se los juro que, y lo que les decía al inicio de este episodio, yo no quiero darlos por sentado nunca. O sea, es como que no quiero dejar de sorprenderme de todo lo que he recorrido. Porque el emprendimiento no es nada fácil, amigas y amigos. Porque me han dado muchísimas ganas de tirar la toalla en estos, o sea, en estos 6 años de emprendimiento me han dado ganas de tirar la toalla más veces y se los he compartido muchas veces, como el día que soñé que le entregaba mi renuncia a Made y a Nuri, que les escribía una carta de renuncia y les decía, amigas, mi último día de trabajo es tal. O sea, así de cansada he llegado a estar, de no solo físicamente, sino de todo lo que implica el emprendimiento. Entonces, quiero compartirte que al final del día, para mí voltear a ver todo, voltearte a ver a ti, voltear a ver todo lo que mi vida iluminada ha ayudado a la gente en todos estos años, me hace recordar el origen de este emprendimiento, me hace recordar el por qué sigo aquí, por qué hago lo que hago y por qué, pues sí, o sea, cuál es el objetivo ulterior de todo esto. Entonces, quiero decirte con toda esta historia que tus sueños no están al otro lado de un ritual, que tus sueños no están al otro lado de un cuarzo, ni al otro lado de ver números mágicos, no. Tus sueños están al otro lado de tu responsabilidad,
de la responsabilidad que tomes de ti, de la responsabilidad que tomes de tu vida. Están al otro lado de simplemente tomar la decisión y actuar. Y habemos personas, y esta yo era mucho antes, como también, o sea, he llegado a ser, de pronto tengo que regresar, o sea, cuando empecé con esta metodología, de pronto tuve que regresar a la parte de la magia, porque yo antes era esta persona súper mental, como que primero, o sea, me fui como en los extremos. Primero estaba como en la parte mágica y después estuve en la parte de, no, pues todo es mental y todo es estructura y todo es esto. Y es como esta parte de decir, o sea, si tú eres esta persona que está en este lugar que dices como, no, es que yo soy súper mental y yo hago las cosas y bla, 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 y yo no creo, o sea, aunque me gustaría creer y estoy escuchando el podcast de Mi Vida Iluminada, pues me cuesta mucho trabajo creer en la magia y soy súper controladora y quiero saber en qué momento, a qué hora y todo suceden las cosas, van a suceder las cosas en mi vida, pues hazle espacio a la magia. O sea, sí puedes seguir siendo muy mental y puedes seguir siendo muy estructurada y con tu Excel y con tu agenda en Notion y todo lo que tú quieras, pero puedes darle espacio a la magia. Y si tú eres como era yo en el 2019-2020 de super hippie antisistema, hermana, hermano, te invito a que tomes la metodología de 90 días, que te conviertas en el responsable, la responsable de tu vida y empieces a actuar, ¿ok? Entonces, pues esa fue la combinación ganadora, ¿no? Entonces, en el 2020, justamente, yo cuando empecé a tener resultados con esta metodología, yo dije, lo tengo que compartir, o sea, más personas tienen que saber esto. Y entonces hice un programa que se llamó Alquimia 1.1, en donde justamente comparto herramientas espirituales, herramientas energéticas, herramientas mentales, herramientas prácticas, justamente, o sea, ¿cómo les puse? Herramientas materiales, justamente para que pudieran llevar a cabo los 90 días. Y es un programa bien interesante porque es un programa que nunca acompañé, o sea, era como que son videos pregrabados, tú lo haces a tu ritmo, tú lo haces a tu tiempo, y para mí ese fue como un ejercicio también de decir, a ver, si tú estás decidiendo tomar alquimia porque quieres aprender a ser responsable, entonces yo no voy a ser la persona que esté atrás de ti diciéndote, haz tu tarea y haz tus ejercicios. Es como, tú sabes cómo hacerlo. Tú, o sea, es el primer reto, es tomar responsabilidad de que en cuanto tú te inscribes a alquimia es como, lo voy a terminar, pero lo pongo muy fácil. Entonces, pues fue un programa muy interesante que tuvo, o sea, muchas, ¿cómo se llama? Muchos resultados en mucha gente. O sea, tuve por ahí el testimonio de un sanador que ahorita está muy impresionante, o sea, ahorita está como, la está rompiendo en su negocio, y él tomó alquimia porque se lo regaló una amiga, y él era, o sea, estaba, o sea, de que compartió en un testimonio que dijo, es que yo tomé alquimia, o sea, alquimia llegó a mi vida como resultado de una oración que hice al universo de decir, Dios, o sea, neta, si el camino de sanación es para mí, muéstrame una señal o algo, porque yo neta no estoy, o sea, se me está haciendo muy difícil el emprendimiento, no estoy confiando en mí, todo está siendo muy difícil. Y entonces le llegó alquimia, y entonces con alquimia se empezó a poner las pilas, y el día de hoy es un sanador que está, o sea, que le está yendo muy bien, ¿no? O se está cumpliendo su sueño. Y pues tomó después más cursos, ya después estuvo, ha tomado todos los programas de Mi Vida Iluminada, y ¿cómo se llama? Y pues su proyecto está despegando muchísimo. Fue gracias a las bases que le dio alquimia, ¿no? Entonces, o sea, la verdad es que es un programazo. Y en esta nueva era de Mi Vida Iluminada, pues justamente retomamos alquimia mi equipo y yo. O sea, retomamos los objetivos a 90 días, retomamos las acciones semanales, las acciones mensuales, retomamos el calendario, retomamos tareas, retomamos como todas esas estructuras como muy empresariales de, ok, esto es el objetivo como equipo, quién es, o sea, el objetivo personal, cuáles van a ser los objetivos personales y quién es la responsable de que esto suceda, ¿no? Entonces, o sea, hemos trabajado, o sea, de verdad muchísimo, y hemos avanzado muchísimo, y los resultados han sido espectaculares. Entonces, pues quiero compartirles esa magia ahorita en toda la reestructura de todos los programas que se van de Mi Vida Iluminada, que ya no voy a volver a guiar. Decidí que alquimia se queda. Y pues sí, alquimia a partir de hoy tiene
tiene un precio, empieza con un precio muy bajo y va a estar disponible ese precio bajo sábado, que diga viernes, que hoy es 23 de agosto, sábado 24 y domingo 25 de agosto, y a partir del lunes 26 el precio sube, y a partir del jueves el precio sube, y así. ¿Por qué? Porque la desidia es tu verdadera enemiga. La desidia de decir, es que sí me voy a inscribir, pero luego me inscribo, pero es que sabes que sí voy a aprender inglés, pero luego lo voy a hacer, pero es que eso es tu verdadero enemigo. Tu enemigo no es de que, tu enemigo es justamente decir, ahorita lo hago al rato. No, es como, hazlo ya. Y entonces quiero darte un beneficio, quiero darte una motivación para que precisamente digas como, sí quiero estar en alquimia, sí quiero esto, y lo voy a hacer y lo voy a tomar. Entonces, por eso es esta dinámica de precios. Y pues nada, me da muchísimo gusto darte la bienvenida a esta nueva era de mi vida iluminada. Te doy las gracias, y te doy las gracias por haberme escuchado en este episodio, en donde fue como más que clase, fue como una historia, como un cuento, como, pues sí, como lo que te digo, amigas, que me escucharas en esta historia de pues cómo ha sido mi paso por el emprendimiento. Entonces te agradezco inmensamente que me hayas escuchado. Espero que lo disfrutes y nos vemos en esta nueva era de mi vida iluminada. Déjame un comentario si te gustó la imagen, déjame un comentario. La introducción se queda porque la introducción la amo. No estoy lista para dejarla ir, me gusta demasiado, siento que también es muy emblemática mi vida iluminada. Más, pues cuéntame qué te pareció, te mando un abrazo enorme, y sabes una cosa, te veo en alquimia. Ya deja de posponer tus sueños, deja de decir ahorita lo hago y no lo haces. Si me estás escuchando en este momento y dices, bueno, es que ahora sí voy a empezar a hacer ejercicio, hermana, hermano, termina este podcast, te levantas, te pones tus tenis y te pones a hacer ejercicio. ¿Ok? Entonces, te quiero y te quiero ver triunfar. Te mando un beso. Gracias. Amigas, amigos, amigues, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por llegar conmigo hasta el final de este capítulo. Si te gustó, si lo disfrutaste, si pensaste en alguien mientras lo escuchabas, no dudes en compartirlo. Te recuerdo que puedes seguirme también en todas mis redes sociales. Me encuentras en Instagram, Facebook, YouTube como Mi Vida Iluminada. Muchísimas gracias por ser parte de esta revolución del amor y nos escuchamos hasta la próxima.